Qué gusto realmente me da verles. Bienvenidos, familia. Y bueno, después de ese tiempo de compartir, ¿verdad? Estas alabanzas para Dios, era nuestra oración que el Señor nos continúe bendiciendo por su gracia. Amén. Estamos compartiendo con ustedes esta serie titulada Causas de enfermedad en la vida del cristiano, o también podríamos titularle El cristiano y la enfermedad. Y quisiera que comenzáramos esta enseñanza con algunos textos que se relacionan con lo que vamos a estar hablando hoy. Y el primer texto está en Romanos capítulo 12, verso 10, donde el apóstol Pablo habla a los cristianos y les dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, o como otras Biblias lo traducen, con amor genuino. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Otras versiones de la Biblia traducen: amaos entre ustedes, hermanos, con amor genuino. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Romanos capítulo 13, verso 8, también el apóstol Pablo continúa hablando acerca del mismo tema. ¿Será que es importante que amemos? Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algunas versiones de la Biblia, por cierto, dicen: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Dice, me encanta esta última parte del versículo, dice: aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. ¿Por qué razón? Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Tesalónica, allá en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, escogí la versión de la Biblia de las Américas, dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. O sea, el apóstol Pablo se acordaba de los cristianos de la ciudad de Tesalónica y no podía evitar decir: gracias, Dios. Gracias por estos hermanos y hermanas. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Dice, como es justo. ¿Por qué? Porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Claro, ¿cómo no dar gracias cada vez que se acordaba de ellos? ¿Por qué? Porque su fe aumentaba grandemente y el amor de cada uno de ustedes, dice, hacia los demás abunda más y más. Y es que realmente esto es lo que debemos de vivir los cristianos cada día, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, como anhelamos, pero también como la ley nos manda, ¿no? El día de hoy yo quisiera poner punto final a esta serie. Y para ello yo quisiera considerar con ustedes una 11ª causa. Imagínense cuántas causas o por cuántas causas Dios permite que nos enfermemos. Esto es para que sea un banquete mientras estamos enfermos. Es que esto es como para que cuando estemos enfermos nos vayamos a YouTube ahí a La Voz en el Desierto y pongamos todas las prédicas para que todo este pan espiritual, este banquete nos nutra en el momento de ese dolor o ese sufrimiento por causa de la enfermedad. Y es que la 11ª causa de por qué Dios permite que los creyentes nos enfermemos es porque, óigalo bien, Él desea ejercitarnos en el amor práctico. Él desea ejercitarnos en el amor práctico cada día o siempre que haya oportunidad para hacerlo, de modo que sus redimidos, los cristianos, aprendamos a ser ¿qué?
solidarios, sirviendo y consolando a otros, en especial a otros cristianos que sufren por causa de enfermedad. Yo quiero decirles que generalmente entendemos con respecto al pecado que el pecado es infracción de la ley. Juan nos lo dice en 1 de Juan 3:4 y eso es correcto. Sin embargo, yo quiero decirles que no solo Juan escribió acerca de lo que es pecado, también Santiago escribió inspirado por Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y amados y amadas, sabiéndolo, corremos el peligro, óigalo bien, corremos el peligro de dejar pasar oportunidades para hacer el bien, para hacer lo bueno, para ser solidarios, para servir y consolar a otros, especialmente en momentos de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque estamos enfocados en la santidad, lo cual es bueno, En la Biblia leemos, buscad la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, no debemos de dejar pasar oportunidades para hacer el bien, como es cuidar a los enfermos, también sin descuidar la santidad. ¿Por qué? Porque ambas cosas son importantes para Dios. Ambas cosas son importantes para Dios y son fundamentales en la vida cristiana. Y es por ello que Dios, en su gran amor y en su infinita misericordia, como parte de un plan perfecto, óigalo bien, como parte de un plan perfecto, o sea, tu enfermedad no es una casualidad, no. Es parte de un plan perfecto de Dios. Dios, en su gran amor e infinita misericordia, como parte de ese plan perfecto que ha diseñado para cada uno de sus hijos y sus hijas, créeme, no solo tu enfermedad no es casualidad, tu enfermedad es parte de un plan perfecto que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, sus redimidos. Que por cierto, ese plan perfecto de Dios es diferente para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Y como podemos ver en esta 11ª causa de por qué Dios permite que los cristianos se enfermen y sufran, es con el propósito que al recuperar de manera total o parcial, porque muchas veces no recuperamos la salud de manera total, pero la recuperamos de manera parcial, de modo que aún podamos ser funcionales o podamos funcionar. Seamos solidarios, sirviendo, consolando a otros que sufren. Y yo considero importante enfatizar que esta solidaridad a través del servicio, a través de la consolación, de llevar esperanza a otros, debe ser, óigalo bien, por la intención correcta. ¿Por qué? Porque no solo es ser solidarios, no solo es servir por amor, para hacer misericordia, no solo es consolar por amor, para hacer misericordia, debe de ser con la intención correcta. ¿Y cuál es la intención correcta? El amor a Dios y el amor al prójimo. Ese amor que, por cierto, no busca lo suyo, es decir, no espera nada a cambio. 1 Corintios 13:5, o que no busca obtener algo a cambio después. ¿Sí queda claro? También es ese amor que no busca aplausos, no busca honra, no busca reconocimiento de los demás, sino que es parte de ese amor que Dios mismo ha derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu desde el momento de la conversión, para que podamos amarle a Él y para que podamos amar a nuestro prójimo. Y así podamos obedecer el mandamiento de Dios de que todas las cosas, óigalo bien,
todas las cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16:14. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos. Es decir, ¿cuál es nuestra medida de cómo debemos hacer misericordia, de cómo debemos ser solidarios con los que sufren por causa de enfermedad, en nuestro caso, sirviéndolos, consolándolos, llevándoles esperanza, como Cristo nos ha amado? Como Cristo nos ha amado. Es que no solo se trata de hacer misericordia, sino que se trata de hacer la misericordia como Dios nos manda. Dice, y andad en amor, por amor. ¿Cuál amor? A ver. Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Martín Lutero, a quien probablemente muchos han oído hablar de él o han leído sus escritos. Martín Lutero escribió que mientras más ama a una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Óigalo bien. Mientras más ama a una persona, mientras más ama el creyente, más se acerca a la imagen de Dios. Es más transformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sí o no? Dios es amor. Es la fuente del amor. El mandamiento bíblico de amarnos los unos a los otros se encuentra en muchos versículos de la Biblia. Es como que si Dios, que es la fuente del amor, quisiera que nosotros, los redimidos, los que nos hemos convertido a Él, los cristianos, entendiéramos que si queremos representar a Dios de alguna manera, reflejar a Dios, más que representarlo, reflejar a Dios de alguna manera, debemos amar. Debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Pastor, pero no tenemos que orar también. Claro, tenemos que orar por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Pastor, ¿y ayunar? Sí, ayunar por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. ¿Y predicar? Sí, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. ¿Y vivir una vida de obediencia a Dios? Sí, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. ¿Ven cómo termina en la raíz que es amor? Es amar. Es más, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, Dios mismo, imagínense, hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo quiero decirles que este mandamiento no era nuevo. Ahora, ¿por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Es nuevo por lo que Jesús añade al mandamiento. Dice que os améis unos a otros. Esto era viejo, pero lo nuevo es como yo os he amado. ¿Sí queda claro? O sea, no solo se trata de amar, de esforzarse a amar, de contar hasta 10 para no despotricar y que parezca que estamos amando siendo pacientes, tolerantes. No. Es amar como Cristo te ha amado, hermano o hermana, que por cierto dio su vida por ti. No escatimó nada. Eso es lo nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Es más, lo vuelve a decir nuevamente, enfatizando lo que también os améis unos a otros. Y no solo eso, les dice, en esto, óigalo bien, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Pues si se congregan todos los domingos, si andan con una Biblia, si le dicen a la gente, Dios le bendiga, si dicen aleluya, gloria a Dios, si comparten un folletito, pues esto no está mal. Pero realmente, ¿en qué conocerán todos que somos discípulos de Cristo? En que tengamos amor los unos por los otros, amados. Esto lo podemos leer en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús
nos puede demandar eso con autoridad. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dio ejemplo de ello, de ese amor por los demás. Cuando Él estaba aquí ejerciendo su ministerio terrenal en esta tierra. En el libro de Hechos capítulo 10, verso 38 y 39 leemos al respecto de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora bien, ¿por qué los cristianos? Pero estoy hablando de la persona que realmente ha nacido de nuevo. No estoy hablando del que dice ser cristiano y lo cree, pero no lo es. No estoy hablando del que se conoce universalmente como cristiano nominal o de nombre. No. O sea, ¿por qué el cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, puede ser solidario, sirviendo, consolando, llevando esperanza a otros, en especial a otros cristianos que sufren por causa de enfermedad? Se llama empatía y misericordia. Esta es la razón. Empatía y misericordia, los cuales son atributos que Dios comunica a aquellos que salva y gobierna. Es por eso que, como veremos más adelante, la misericordia, el ser solidarios, el servir, llevar esperanza y consuelo al que sufre, especialmente al enfermo, que es de lo que hemos estado hablando, eso no es una opción para el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando la persona se convierte a Dios, Dios comunica a los que salva y gobierna atributos que se conocen como atributos comunicables. Hay atributos no comunicables de Dios y hay atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos no comunicables? Son los que solamente pertenecen a Dios, y puedo mencionar tres: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Los demás son atributos comunicables. Ahora bien, ¿qué es empatía? Empatía es la capacidad que tenemos ¿de qué? De identificarnos con alguien y poder compartir sus sentimientos. Eso es empatía, la capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos. A veces yo me he preguntado a mí mismo, cuando alguien pierde a su padre, la gente llega y ¿qué es lo primero que dice ahí en el velatorio? Lo siento mucho. Oiga, ¿ha perdido usted a su padre? Bueno, pues la verdad no. ¿Cómo lo siente? Pues, ¿cómo es que es capaz de experimentar lo mismo que esa persona está experimentando si no ha muerto su padre? Muere su esposo, muere su esposa, y uno llega y lo primero que uno dice, ya como en automático, lo siento mucho. Oiga, ¿perdió a su esposa? ¿Perdió a su esposo? ¿Perdió a su hijo? Pues la verdad que no. Entonces, ¿cómo le puede decir lo siento si usted no ha experimentado eso? Pero cuando Dios experimenta en su gran amor y su infinita misericordia que nos enfermemos para poder consolar a otros, llevarles esperanza y servirles, si tenemos la autoridad. Si tenemos la autoridad para decirle a alguien en el lecho de enfermo, ¿sabe qué? Yo sé lo que usted siente porque yo lo sentí. Una de las razones por las cuales creo que Dios permitió que se me hiciera un trasplante renal fue por eso. La gente me mira y no parezco ser un trasplantado de un riñón.
Y cuando yo llego a la persona que está ahí en el lecho de enfermo, como le llamamos, que está ahí en cama por causa de una enfermedad, y a veces enfermedad crónica, y le empiezo a hablar acerca de, pues primeramente le digo, mire, yo soy médico y he visto casos como el suyo. Hasta ahí tengo autoridad. Yo soy médico y he visto casos como el suyo. Luego la gente me dice, bueno, ¿y cuál es el resultado? Bueno, pues algunos mejoran, algunos empeoran, así es que, pues yo creo que sin importar lo que Dios en su soberanía vaya a hacer con usted, una cosa sí sé, que Dios quiere salvarle su alma, que Dios se prepare para ir al encuentro con su Dios. Luego que le predico el evangelio, también le predico el gozo y la paz que Dios da. Y a veces veo que las personas me han quedado viendo así como con cara de, ¿sabe qué? Es que para ustedes es fácil hablar del amor de Dios, de experimentar el amor de Dios, experimentar el gozo de Dios, la paz que el mundo no puede dar, solo Cristo puede dar, porque usted no ha estado enfermo, no ha estado en una cama. Claro, a mí me ven llegar y me ven llegar así, pues. Yo puedo percibir aquello, ¿no? Como que no hay clic, porque la persona dice, sí, míreme cómo estoy hoy, míreme cómo está usted. Para usted es fácil. Y cuando Dios me hace percibir esto por su gracia, le digo a la persona, oiga, ¿sabe usted que mis riñones no funcionan? Ah, sí, los 2 riñones, mire, me dejaron de funcionar. ¿Sabe usted que yo tuve insuficiencia renal crónica terminal? ¿Sabe usted que a mí me hicieron hemodiálisis y me escapé de morir en una sesión de hemodiálisis? No. ¿Sabe usted que a mí me trasplantaron un riñón? No. ¿Sabe usted que yo antes de ser trasplantado ese riñón tenía hemoglobina de 7 y ni siquiera me podía bañar? Ni siquiera podía terminar de comerme el plato de comida, me cansaba, mi esposa me tenía que dar, pasaba acostado en una cama como usted. No sabía eso. Bueno, pues ahora que lo sabe, permítame volverle a hablar del amor de Dios que se puede experimentar aún en enfermedad, del consuelo, del gozo, porque ahora usted entiende bien que yo sí sé de lo que le estoy hablando. No solo tengo autoridad para decirle, como médico he visto otros casos, sino que aún siendo médico yo fui uno de esos casos. Y la gente cambia. ¿Sí me entienden? Amados y amadas, empatía. Es empatía, como les decía, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, porque tú los has experimentado primero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre empatía y misericordia? Que cuando estos sentimientos pasan a la acción, se conoce como misericordia. Mientras solo es un sentimiento, pobrecito, me da lástima, ay, ¿qué puedo hacer por él o por ella? ¿Cómo me gustaría ayudarle? Hasta ahí es empatía. ¿Qué es misericordia? Es pasar del sentimiento a la acción. Es por ello que misericordia se define como la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y este sentimiento impulsa, óigalo bien, a amar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que sufren, pero también a actuar en consecuencia. Es decir, yo siento y porque siento, actúo. Hago lo que está a mis manos. No sé si me explico. Hago lo que está a mis manos. La misericordia implica compasión, pero también una disposición de ayudar al necesitado, ya sea con acciones concretas, realizando tanto obras espirituales como obras corporales. ¿Cuáles son las obras espirituales? Lleve la palabra de Dios, háblale de una promesa de consuelo. Hay muchísimas. Es más, por cierto, por ahí hace mucho tiempo vi una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, en donde todas las promesas están con letra roja. Habla de las promesas, habla del amor de Cristo, y más si es un hermano o una hermana.
sea, imagínate, es una hermana, es un hermano, nadie más es convertido en su casa. O sea, ¿qué consuelo puede recibir? Claro, pues le hacen la comidita por ese afecto natural, no lo sé, le lavan la ropa, le planchan la ropa, le cambian sus sabanitas, le ponen toalla nueva, si es varón, la esposa le ayuda a bañarse, si es mujer, también el esposo debería de ayudarle a bañarse, no una hija. Pero bueno, pues si el esposo trabaja y ella quiere bañarse a las 9 de la mañana, a 10 de la mañana, pues que le ayude una hija, ¿no? No está mal, pero a donde quiero llegar, ¿quién puede llevarle ese consuelo a un hermano en Cristo que solo un hermano en Cristo le puede dar? Y como decíamos hace un momento, para el cristiano ser misericordiosos no es una opción. ¿Por qué razón? Hay varias, pero quiero decir tres de ellas. La primera, porque la misericordia, óigalo bien, brota del corazón de Dios mismo. La misericordia brota del corazón de Dios mismo y debe por tanto reflejarse en la vida de toda persona que dice ser cristiana, en quien Dios mora a través de la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, yo no puedo decir que, como veremos más adelante, que soy cristiano y que Dios mora en mí, que Cristo, que es Dios, mora en mí en la persona del Espíritu Santo, quien también es Dios, si no hago misericordia, porque la misericordia brota del corazón de Dios mismo. Jesús mismo nos lo deja muy claro cuando enseñó a sus discípulos. Óigalo bien, ¿a quién les enseñó? No a las multitudes, a sus discípulos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sabemos que la misericordia brota del corazón de Dios y todo discípulo por ello debe ser misericordioso como su Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Ahora, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón es porque Dios mismo nos ha enseñado a amarnos unos a otros. Y amados y amadas, solo basta con imaginarnos esa cruz en un monte Calvario y ver la obra de amor más grande de la historia. Óigalo bien. En algunas iglesias dirían, repita conmigo, dígale al que está a su lado, la obra de amor más grande de la historia. Y esa obra de amor fue hecha por todos nosotros. Así es que no podemos decir fulano de tal ama más a Dios porque Dios hizo más por él. No, hizo lo mismo por todos. Cuando Cristo murió en esa cruz, realizando la obra de amor más grande de todas por la humanidad, Él en ese momento nos amó a todos igual. No hizo más por unos, ni amó más a unos, ni amó más a otros. ¿Sí me explico? Entonces, amados, como Pablo escribió a los tesalonicenses allá en Primera de Tesalonicenses 4:9, voy a mencionar otra versión de la Biblia, aparte de la Reina Valera, porque está un poco más clara. Dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Oye, qué bonito. ¿Cómo le dice a los tesalonicenses? Ya les dijo que daba siempre gracias a Dios por ellos porque su fe va en aumento y su amor va en aumento. Y les dice ahora, es más, su amor va cada vez más en aumento. El amor entre ustedes y para con los no cristianos, los gentiles paganos, va cada vez más y más en aumento. Que no hace falta que les escribamos de la importancia de amarse mutuamente. Dice, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y la tercera razón por la cual para el cristiano ser misericordioso no es una opción es porque el que no ama con amor ágape no es cristiano. Punto. No ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Más claro no lo pudo haber expresado Dios a través del apóstol Juan allá en Primera de Juan, cuando nos dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es ¿qué?
es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama no solo es nacido de Dios, nacido de nuevo, del agua y el Espíritu, sino que conoce a Dios, tiene una relación íntima con Dios, una relación experimental, un ginosco. Y luego dice, el que no ama con este amor, ágape, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 8. Es por esto, amados y amadas, que el cuidado a los enfermos, el ser solidarios, servir, llevar esperanza, aliento a los enfermos, constituyó, por cierto, una de las tareas muy importantes junto con la evangelización. Este cuidado de los enfermos constituyó desde el inicio del cristianismo una de las tareas de los creyentes. Y amados y amadas, lo mismo debe ser ahora, y no solo ahora, hasta la segunda venida de Cristo. Según los historiadores, se puede afirmar que los ancianos de las iglesias creaban conciencia en los miembros de esta de la necesidad de ayudar a los enfermos y a los pobres. Es por ello que vemos a la comunidad de creyentes donde estos viviesen como los responsables del cuidado de los enfermos, con la supervisión del obispo y en colaboración con los diáconos. Los historiadores nos dicen que en un mundo con una elevada tasa de muerte infantil y con una esperanza de vida, es decir, donde las personas vivían hasta los 35 a 40 años en las clases humildes, no es de extrañar que la sanidad de las enfermedades o mantenerse libre de ellas fuera de las mayores preocupaciones de la sociedad greco-romana de aquel entonces, sobre todo cuando esta población se veía reducida por causa de las pandemias. También los historiadores narran el compromiso personal, óigalo bien, el compromiso personal, pero también como cuerpo de Cristo, como la iglesia, hacia la atención de los enfermos. De manera comprometida, óigalo bien, de manera comprometida y aún sin valorar sus vidas como valiosas, en el caso como en las pestes, la enfermedad fuera contagiosa. Y esto se confirma con la actitud mostrada por las comunidades cristianas con los enfermos durante, para ponerles un ejemplo, 2 brotes de plagas que sucedieron en el Imperio Romano, en lo que se conoce como la plaga de los Antoninos, porque fue durante la dinastía de 5 emperadores que se le llamó los emperadores antoninos que sucedió, es decir, del año 166 a 172 después de Cristo. Mire lo que duró la plaga. O también la plaga durante el tiempo de Cipriano, que era obispo de Cartago, y se le llama la plaga de Cipriano porque él fue una persona que fue testigo, pero también un miembro activo para ayudar a las personas enfermas. Eso fue entre 250 y 270 después de Cristo. Se nos dice que durante las plagas las autoridades romanas solo se limitaban en muchos casos a ofrecer sacrificios y súplicas a sus dioses con D minúscula, pues creían que estos eran los que estaban enviando esa plaga para castigar a todas aquellas personas que los habían ofendido. Entonces, ¿qué hacían las autoridades de Roma? Nada, ofrecer un sacrificio público, purificar a los enfermos con la sangre de los animales que habían sido consagrados en sacrificio. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de los dioses y quitar la peste. Amados y amadas, sin embargo, los cristianos, se nos dice, actuaban completamente diferente. Y un ejemplo de respuesta cristiana proviene de la ciudad de Cartago, donde, como ya dijimos, Cipriano era obispo. La peste azotó en el año 252, causando estragos. Estragos. Dice que las calles, óigalo bien, estaban llenas de cadáveres que la gente tenía miedo de tocar.
Imaginémonos esto, las calles llenas de cadáveres que las personas tenían miedo de tocar, obviamente las personas no convertidas, aunque fuesen sus familiares y seres queridos. ¡Qué doloroso! Se nos dice que los paganos abandonaron a sus muertos aún estando en agonía. Y cuando dice a sus muertos, eran sus seres queridos, aún estando en agonía. O sea, esa gente pedía agua, agua, agua. Y ahí no había un ser querido que le llevara un vasito de agua y le inclinara la cabeza para que pudiera tomar agua por sorbos. Y peor aún que eso, los ambiciosos, gente sin corazón, aprovechaban la situación para robar a los enfermos y aún robarle a los muertos. Pero ¿con qué diferencia actuaron los cristianos? La actitud de los cristianos fue completamente opuesta. El biógrafo del obispo de Cartago, Cipriano, llamado Poncio, describe esa maravillosa labor realizada por los cristianos, pero también por la iglesia como un cuerpo, bajo la orientación y supervisión del obispo Cipriano y de los diáconos, cuando estalló la plaga. ¿Y saben qué fue lo más maravilloso? Que ellos se volcaron a atender no solo a sus familiares, no solo a sus hermanos en Cristo, sino también a los paganos. Personas paganas, es decir, no convertidas a Dios, al Dios de la Biblia, que eran conocidas, pero también desconocidas. O sea, estaban arriesgando su vida por atender, por dar amor, por dar un servicio a los desconocidos. Se nos dice que a través de la ayuda material y el esfuerzo personal, sobre todo el esfuerzo personal, porque no creo que hayan tenido muchos bienes materiales estos hermanos, y menos en pandemia. Los cristianos de Cartago, dice, a pesar, óigalo bien, a pesar de ser culpados por las autoridades del brote de epidemia, se destacaron frente a sus conciudadanos gentiles. Este biógrafo de Cipriano Poncio insiste en la diferencia fundamental, y esta es que mientras los paganos huyeron por miedo al contagio y abandonaron a sus seres queridos enfermos, los cristianos no solo se dedicaron al cuidado de ellos, sino que también enterraban a los difuntos. Ahí estaban los cristianos, no sabían nada de medicina, pero por lo menos sabían cómo, ¿verdad? A través del amor práctico, darle agua a la gente, darle comidita. Y quieren que les diga una cosa. En vista de que la medicina estaba, era rudimentaria en aquel entonces, y que los cristianos eran formados en medicina, se nos dice que los cristianos que enfermaron durante la peste Antonina y la peste de Cipriano, y los paganos que enfermaron y que fueron cuidados por cristianos, sobrevivieron más que los que fueron abandonados. Dice que el simple hecho de darles agua para saciar la sed y mantenerlos hidratados, diríamos hoy los médicos, y darles comida para nutrirlos y que el cuerpo genere defensas, eso hizo la diferencia. Se nos dice que probablemente el cuidado de las mujeres enfermas estaba confiado desde los inicios a mujeres. Me gusta eso. En primer lugar, a las viudas, quienes no solo eran cuidadas por la iglesia, sino que ellas mismas asumieron y se dedicaron a realizar obras de misericordia, en especial entre los enfermos. Es más, en un documento del siglo II se nos dice que en cada comunidad de cristianos se elegía al menos una viuda para la asistencia de los enfermos. Por consiguiente, de los muchos elementos que pudieron contribuir al éxito y a la distribución del cristianismo en el mundo griego y romano, las obras de misericordia de la mano con la evangelización, especialmente obras de misericordia con los enfermos, fueron uno de los elementos que contribuyó a este auge.
Ahora, quizás se pregunten, ¿cómo nos ayuda el sufrimiento durante las enfermedades para así ser solidarios, sirviendo y consolando a otros? Primeramente porque la misericordia hacia quienes están enfermos, ya sean ellos cristianos o no cristianos, se desarrolla con nuestro sufrimiento. Óigalo bien. La misericordia hacia los enfermos, cristianos o no cristianos, se desarrolla durante nuestro sufrimiento. ¿De qué manera? Al reconocer el dolor ajeno, al estar conscientes del dolor ajeno, mientras nosotros mismos padecemos nuestro dolor. En segundo lugar, cuando experimentamos en nuestra aflicción el cumplimiento de las promesas de Dios y somos consolados por este cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, estando sufriendo por causa de una enfermedad, entonces podemos consolar a otros llevándoles esperanza. Y una de estas maravillosas promesas es la que encontramos en el Salmo 34, verso 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo. Ah, caray, pero es que yo leí el otro día ahí en una iglesia que decía: lo mejor está por venir. No me dijeron que muchas eran las aflicciones del justo. No me dijeron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero sí me dijeron que lo mejor estaba por venir. Muchos de ellos lo siguen esperando, y más vale que estén sentados porque van a pasar muchos años para esperar. Ese lo mejor está por venir, ¿verdad? Pero qué maravillosa promesa para los hijos e hijas de Dios que están enfermos. Muchas son las aflicciones del justo. Yo soy un justo, yo estoy en aflicción, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo considero importante, hermanos, aclarar que esta liberación de Dios puede manifestarse de diversas maneras, para que no entendamos que de todas ellas le librará Jehová, es decir, a mi Dios me va a poner un corazón nuevo. Puede hacerlo, pero ¿y si no quiere? Mi corazón solo funciona el 50%. Puede darme unos pulmones nuevos, tengo hipertensión pulmonar. Pero ¿y si no quiere? Puede darme mis 2 riñones que empiecen a funcionar y no necesito el trasplante renal y tantos medicamentos. Pero ¿y si no quiere? ¿Que no me ha liberado Él? ¿No me ha liberado de la aflicción? Claro. Es que, amados y amadas, la liberación de la aflicción, especialmente en el caso de enfermedad, no solamente viene al ser sanados o ser librados de dicha enfermedad. Viene de muchísimas maneras. Viene de muchísimas maneras. Hay personas cristianas que han estado en cama por 15, 20 años y han encontrado ahí en esa cama, en ese cuarto, han encontrado el experimentar cada vez más una comunión íntima, estrecha con Dios. Han dedicado su vida ahí a la oración, han visto respuestas de esas oraciones, su fe y su gratitud por Dios ha crecido y, amados y amadas, son personas que además de eso, por el Espíritu Santo que mora en ellas, tienen gozo y tienen paz. Y pueden hasta hacer testimonio a otros. Pueden ser testimonios a otros. Pueden predicar aún con su testimonio. Por otro lado, ¿qué decirte del amor que experimentan de Dios cada día? Oye, pero está enferma. Sí, pero ¿qué? ¿Tu hijo se enferma, no lo amas? ¿O lo amas más? Amados y amadas, la liberación de Dios puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea a través de la liberación de la enfermedad, o quizás por su soberana voluntad y misericordia no nos sana, pero óigalo bien, Él siempre tiene un propósito perfecto, dentro del plan perfecto para cada uno de sus hijos. ¿Sabe qué hace? Fortalece nuestro carácter. Fortalece nuestro carácter y nos prepara quizás para alguna otra cosa que Él nos pedirá que hagamos más adelante, cuando nuestra salud se recupere total o parcialmente.
Pero también, como decíamos, nos da gozo y paz en medio de enfermedades para aún servir y ser solidarios y consolar a otros. Esto es maravilloso. Yo quiero decirles que esta verdad la encontramos en la Biblia y allá en 2 de Corintios capítulo 1 verso 4, que dice que Dios nos consuela, óigalo bien, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo vuelvo a leer. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese consuelo puede venir, como decíamos, por liberarnos de la enfermedad o no, pero va a fortalecer nuestro carácter. Dios nos va a traer esperanza, nos va a traer gozo, nos va a traer paz, nos va a traer oraciones contestadas, mayor fe, mayor gratitud para con Dios, mayor amor a Dios. Y también, si nuestra enfermedad mejora, podemos ser solidarios y consolar a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros, dice que, podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos y hermanas, queridas personas que están aquí, si no sufrimos por medio de una enfermedad y Dios no nos consuela, pues la verdad, podemos llegar con 1000 palabras donde un enfermo, y no lo sé, a menos que sea la palabra de Dios, van a sonar vacías, porque no has experimentado eso que está experimentando. Pero si además de llevar la palabra de Dios, que es pan para el enfermo y para todos, que es vida para el enfermo y para todos, llevamos una palabra de aliento, de esperanza a través de nuestro testimonio, cómo Dios cumplió una promesa en nuestras vidas y está dispuesto a cumplir una promesa en sus vidas, porque Dios no hace acepción de personas. Claro que podemos consolar a los que sufren. En tercer lugar, óigalo bien, Dios, al ponernos en el lugar del que sufre, muchas veces quiere no solo que nuestra compasión sea mayor, es decir, ya tenemos un grado de compasión, porque recordemos que la compasión, fruto del amor, es un atributo que Dios nos comunica cuando nos salva. Pero Dios quiere que esa compasión sea mayor. Pero también quiere que seamos más comprensivos, sí, más comprensivos y más tolerantes con el enfermo, siendo pacientes y tiernos, pero además supliendo sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Yo no quiero cargar a nadie aquí más de lo que ya está probablemente. Pero Dios quiere que suplamos las necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, ¿cómo nos ayuda el sufrimiento durante las enfermedades? Dios nos guarda. ¿De qué nos guarda? De caer en la tentación de vernos a nosotros mismos y caer en la autocompasión. Óigalo bien. Dios nos guarda de caer en la tentación de vernos a nosotros mismos y también, caer en la autocompasión. ¿Por qué? Porque a través de nuestras enfermedades, Dios aumenta nuestra sensibilidad y nuestra empatía por nuestro prójimo. Ahora entiendo lo que estaba pasando, Juancito. Ahora entiendo. Sí, a un hombre le salen cálculos o produce cálculos y un cálculo de eso se queda en el uréter. Mira, a mí no me ha pasado, pero como médico he visto a hombres llorar, gritar, casi querer subirse por las paredes cuando viene ese dolor que produce el que el cálculo está descendiendo por el uréter, y es increíble. ¿Saben qué han dicho algunos hombres? Ahora entiendo a mi mujer. Ahora entiendo los dolores de parto de mi mujer. Porque algunos han dicho que el dolor en el hombre, o el umbral, el nivel de dolor en el hombre, cuando ese cálculo está descendiendo por el uretero, es
semejante al de la mujer con dolores de parto. Y cuanto más si eres cristiano, estás ahí enfermo, tienes un problema de salud que un hermano tiene y dices, ahora entiendo lo que está viviendo ese hermano. Y cuando sanas completamente o parcialmente, ¿sabes qué vas a querer hacer? Decirle a alguien, ¿sabes qué? Llévame a ver a fulano. Porque quieras o no, empieza a surgir una identificación con esa persona que ha sufrido lo mismo que tú también sufriste. Llévame a ver a esa persona y vas y le dices, hermano, hermana, ahora comprendo, hermana, gloria a Dios. Cómo Dios nos da fortaleza, cómo Dios nos da consuelo, hermana. Y empiezan a hablar de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas al darles ese gozo y esa paz. Porque esos también son milagros. Milagro no solo es sanar, es que milagro es algo sobrenatural. Que lo sane, no. Yo te pregunto, ¿que lo sane es algo sobrenatural? Sí. ¿Que tengas gozo en medio del dolor es sobrenatural? Sí. ¿Que tengas paz en medio del dolor es sobrenatural? Sí. ¿Que tengas consuelo y esperanza en medio del sufrimiento por una enfermedad es sobrenatural? Sí. Entonces, si es sobrenatural, es milagro. Pero no solo nuestra compasión es mayor, como les decía. Dios quiere que esa sensibilidad, nuestra empatía con nuestro prójimo que está sufriendo, también aumente. Y en quinto y último lugar, Dios quiere que ese hijo suyo, esa hija suya, que ha recibido todo su amor, toda su compasión, toda esa misericordia y cuidado de Dios su Padre durante la enfermedad, pueda ir y mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, de modo que Dios pueda reflejar a sus hijos que sufren cuánto los ama. ¿Cuán dispuesto está a cuidar de ellos? ¿Por qué razón a veces Dios permite eso? Porque como Carlos Spurgeon escribió, los corazones quebrantados muchas veces creen que Dios está lejos. Óigalo bien. Los corazones quebrantados creen muchas veces que Dios está lejos, cuando en realidad está más cerca de ellos. El problema es que a veces sus ojos pueden estar tan cerrados por causa del dolor, del sufrimiento, que no ven a su mejor amigo, dice Spurgeon. En verdad Él está con ellos y en ellos, pero no lo pueden experimentar en ese momento por ese dolor intenso, ese sufrimiento intenso, como el que padecía este hombre de Dios, Spurgeon. Pero llega alguien de parte de Dios que ha sufrido lo que tú sufres o lo sigues sufriendo, pero en uno de esos episodios en que la salud mejora o la crisis pasa, te visita y te recuerda el gran amor de Dios por ti, el cuidado que tiene, el cómo Él está ahí. Decirle, ¿tú crees que Dios se apartó de ti? Pues ¿cómo se va a apartar si Él no miente? ¿Y qué dijo Jesús que es Dios? Aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días en la salud hasta el fin. No, dijo todos los días hasta el fin, todos los días en la salud, todos los días en la enfermedad, hasta el fin. O sea que Dios no se ha movido de aquí, de tu lado, en ningún momento. Y menos aún cuando has entrado en una crisis de esta enfermedad. Porque a veces las enfermedades tienen picos y vuelven a mejorar y vuelven a agravarse y vuelven a mejorar. Amén. Yo quiero decirles que para el Señor Jesucristo el hacer misericordia al enfermo es tan importante. Es tan importante. No solo porque por esto conocerán que las personas son sus discípulos, sino
Porque en el día del juicio, óigalo bien, en el día del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, cuando Él venga en su gloria, imaginémonos ese día, Él va a venir en su gloria con todos los santos y ángeles con Él. Él considera el hecho de visitar a los enfermos cuando se siente a juzgar. ¿Cómo ven? En el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 36, puedes leer el resto de los versículos desde el 31 al 45 y te vas a dar cuenta. Pero solo permíteme leerte Mateo 25, 36, donde dice, porque estuve enfermo y me visitasteis. Dice que Él va a venir con gloria, como lo dice el credo de Nicea, a juzgar a vivos y muertos, y va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda, las ovejitas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y le va a decir a los de la derecha, pasad benditos de mi Padre, al reino que os ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo, porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Y qué le va a decir a los otros a la izquierda? A la izquierda, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque estuve enfermo y no me visitaste. Entre varias de las cosas que dice, amén. Y ahora sí finalizo con unas palabras de J.C. Riley que vienen al caso para los cristianos y dice, donde haya enfermedad, hay un llamado al deber. Oigamos, y aquí yo también me incluyo, oigamos cristianos, donde haya enfermedad hay un llamado al deber, y cuánto más si tú y yo lo hemos padecido y nuestra misericordia ha crecido, nuestra sensibilidad hacia los demás ha crecido en medio de nuestro dolor. Donde haya enfermedad hay un llamado al deber, una pequeña ayuda oportuna, óigalo bien, una pequeña ayuda oportuna en algunos casos, como una amable visita, una pregunta amigable. Ahora, ¿cómo se facilita todo? Por WhatsApp, por ¿qué más? Facebook, por Telegram, o una llamada telefónica, o una pequeña visita, una corta visita. No tiene que ser larga. Los enfermos también, créemelo, yo lo experimenté. O sea, 15 minutos y ya tu mismo cuerpo te dice reposa, reposa, reposa. Dice, una amable visita, una pregunta amigable, una simple expresión de simpatía puede hacer mucho bien, puede hacer mucho bien. Estas son buenas obras para los cuales cada cristiano debe estar preparado y llevarlas a cabo con amor entrañable. Estas son buenas obras para las cuales cada cristiano debe estar preparado, en especial, ¿verdad?, con aquellos que también profesan su misma fe en Cristo. En un mundo lleno de enfermedad y dolencias, debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. En un mundo lleno de enfermedad, cristianos debemos, es un deber, no es una opción, no. Debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y continúa escribiendo J.C. Riley, permítanme decir que la atención consciente a estos pequeños actos de amabilidad fraternal es una de las evidencias más claras de tener la mente de Cristo. La atención consciente a estos pequeños actos de amabilidad fraternal es una de las evidencias más claras de tener la mente de Cristo. Son actos que nuestro bendito Señor mismo realizó continuamente durante su ministerio terrenal para demostrar el amor práctico que debe acompañar a la santidad en la vida de todo cristiano, en la vida de todo cristiano. ¿Tienes algún deseo de demostrar que tienes un corazón misericordioso como el de tu Señor y Salvador? Si lo tienes, ten cuidado del egoísmo insensible, escribe Riley, y de descuidar a tus hermanos enfermos. Búscalos, ayúdalos si necesitan apoyo, muéstrales simpatía.
Trata de aligerar sus cargas y sobre todo esfuérzate por hacerles bien a sus almas, trayendo consuelo a través de las promesas de Dios. Si ustedes pueden vivir en un mundo enfermo y moribundo sin sentir nada por otros, tienen mucho que aprender de Cristo todavía. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Gracias por enseñarnos que la misericordia y la santidad tienen que ir de la mano. Gracias por recordarnos que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y Señor, gracias por recordarnos que son pequeños actos de amabilidad fraternal los que tú nos pides, Señor. Tú no nos pides más de lo que podemos dar, más de lo que tenemos, Señor. Pero una amable visita, una pregunta amigable, una simple expresión de simpatía, cuánto bien puede hacer al alma enferma. Cuánto bien. Y más si son parte de las buenas obras para los cuales cada cristiano debe estar preparado y debe llevarlas a cabo con amor entrañable. Señor, no solo gracias por recordarnos esto, sino que aumenta nuestro amor, aumenta nuestra compasión, aumenta nuestra empatía, pero también aumenta el querer como el hacer en nosotros, para que del sentimiento pasemos a la acción. Aumenta, Señor, ese deseo de actuar. Aumenta en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que no solo nos quedemos en el sentimiento y nos justifiquemos por haber tenido un sentimiento a favor de el quebranto de esa persona o por el quebranto de esa persona, Señor, sino que aquellos mismos actos que nuestro bendito Señor realizó continuamente durante su ministerio para demostrar el amor práctico, los podamos también realizar nosotros para acompañar el amor práctico a la santidad en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.